Y vamos a comenzar de esta manera. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de interferencia? Bueno, lo que nos va a ocupar es analizar cuál es la perturbación de la onda electromagnética, de la onda que venimos analizando, que llega a un determinado punto cuando existe más de una fuente presente en el sistema, ¿no? Entonces, como existe más de una fuente, por ejemplo, al puntito este verde que está aquí, le van a llegar, existen dos fuentes, está en presencia de dos fuentes electromagnéticas que están radiando para todos lados, pero yo solamente acá estoy mostrando un rayo, que es el que corresponde desde la dirección de la primera fuente al punto de observación, y otro rayo que va desde la segunda fuente hasta el punto de observación, ¿no? Y esto es una foto de la perturbación, así que es un perfil espacial, con una longitud de onda, ¿está bien? Con una longitud de onda, que vamos a suponer que es la misma para los dos casos, que es la misma para las dos fuentes. Y además lo que podemos ver es que, fíjense, la fase inicial, acá parecería ser que esto arranca como si fuera un seno, ¿está bien? Así que si fuese un coseno estaría como desfasado en pi sobre 2. Y acá arrancas de cero, pero va para abajo, ¿está bien? Entonces tiene otra fase en principio que esta que está acá. Y bueno, como hay cierta distancia que recorrer, el perfil de perturbaciones correspondiente a la primera fuente a este punto de interés llega con este valor, ¿está bien? Y el perfil de perturbaciones llega con este otro valor acá abajo. Y entonces, el campo total acá va a resultar de la suma de las dos, que en este caso es una perturbación hacia arriba según la fuente 1 y una perturbación hacia abajo quizás de una amplitud un poquito diferente proveniente de la fuente verde. Entonces, es eso. En este instante de tiempo en que está la figura, la suma de los dos campos va a ser el campo total que veo acá. Interferencia es esto. Interferencia es entender con qué fase va a llegar una perturbación originada de una fuente a un punto de observación y con qué fase llega la otra, así yo sé qué campos tengo que sumar acá. ¿Está bien? Entonces, toda la gracia va a estar en analizar con qué fase llega cada perturbación a un punto dado. Recuérdense qué fase, nosotros invertimos cierto tiempo, por lo menos yo traté de hacerlo, de recalcar la idea de que fase es el argumento, es todo este ángulo, es el argumento del coseno, que me dice, bueno, qué tan grande va a ser la amplitud de la perturbación en un punto R1, que está puesto a R1 de la fuente, en un dado tiempo t, ¿no? El ángulo este φ1 es la fase con la que a tiempo t llega la perturbación a este punto que está acá, originada desde el punto azul, ¿no? Entonces va a depender, bueno, obviamente depende del tiempo, depende de la fase inicial, y depende también bueno, del número de onda, y de la distancia que tiene que recorrer la perturbación para ir desde la fuente hasta el punto que estoy mirando, ¿no? Todo esto ya lo fuimos viendo. Y este numerito es súper importante porque me va a decir, bueno, cómo llega la perturbación al punto que estoy mirando. Y lo mismo para el otro lado. Solo que acá tengo que considerar que la onda se origina acá y llega hasta acá, para eso viaja toda esta distancia. Entonces acá hay un R2, que es la distancia desde la fuente 2 hasta el punto de observación, que va a sumar a la fase K2 por R2, ¿está bien? Bueno, y acá va a estar la fase inicial y la parte que tiene tiempo. Y todo esto es un ángulo que va a hacer que el coseno de ese ángulo valga algo, en este caso va a ser negativo, ¿está bien? Y menor que 1, porque cuando lo multiplico por esto, que es la amplitud, va a dar el dibujo indica que da algo más chiquitito, o sea que no es el extremo todavía, está cerca del extremo, y es de signo negativo. Eso es por el ángulo que quedó la fase φ2. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, esto Sí, es una sí. interferencia. Acabamos de ver el corazón de lo que es la interferencia. Entonces, va a ser muy importante analizar con qué fase a un determinado punto llega una perturbación y con qué fase
llega a ese mismo punto la perturbación proveniente de la otra fuente. ¿Por qué? Porque en definitiva eso va a tener que ver con la suma de los campos, uno para arriba y otro para abajo, que va a dar lugar al campo total, E1 más E2 en el punto de observación. Entonces, voy a tener ejemplos donde, por cómo está, bueno, fíjense que acá por cómo son las fases iniciales y las distancias, los dos suman para arriba, entonces el campo total va a ser, en este instante de tiempo, va a ser la suma de los dos, supóngase por acá. Y sin embargo, si estuviese, supóngase, acá cambié la fase inicial del verde, no es la misma que acá, y por lo tanto, al recorrer una distancia similar, parecida, ahora el resultado de la superposición es muy distinto, porque cambié justamente esto cambió, y bueno, E2 ahora llegó casi con valor 0. Entonces, así juega la fase de las ondas que intervienen. ¿Vale? Entonces veamos un ejemplo, como ejemplo, una fuente puntual. Bueno, esta es una fuente puntual, y como sabemos, de esta fuente se originan frentes de ondas esféricos si yo me paro en un frente de onda y lo sigo en el tiempo, se va expandiendo. ¿Saben? Y si yo saco una foto, lo que veo, y acá estoy marcando solo tres direcciones perpendiculares a ese frente de onda, o sea, tres rayos, ¿no? A, B y C, lo que veo es que, bueno, tengo una perturbación, perdón, un perfil de perturbación, que es este que está acá, este que está acá, este que está acá, a lo largo de los tres rayos, ¿no? Obviamente, fíjense que estoy usando acá un vector. Como vector, eh, un vector que tiene la dirección del rayo que estoy mirando, y el módulo es el número de onda. ¿Está bien? Es el número que multiplica, el K. ¿Está bien? El K de la emisión. O sea, como es un vector ahora, eh, el vector K sub A no es el mismo K sub B ni no es el mismo K sub C, porque tienen direcciones distintas, cada uno asociado a un rayo, a una dirección de propagación, pero en módulos son iguales. En módulos son iguales. Bueno, entonces me va a interesar ver cómo llega la perturbación a este triangulito, ¿no? Y simplemente es, para describirlo, entonces yo acá tengo mi sistema de referencia, la, la- la- la posición de la fuente 1 es S1, la posición del punto de observación es R, y lo que ya vemos es que lo que va a tener mucha importancia es la distancia del punto de observación desde la fuente. O sea, es R menos S1, y esto lo llamo R1, que es lo que tiene que recorrer el rayo desde la fuente hasta el punto de observación, ¿no? En este caso es el rayo 1, el rayo I igual a 1. Voy a describir matemáticamente la situación esta, ¿no? Entonces, como vimos, para ondas esféricas, la dirección de los rayos es radial, ¿no? Es radial, entonces K sub A es este que está acá, que lo podemos llamar K sub 1, en realidad, porque acá ya, si estoy pensando, lo voy a llamar K sub 1 acá. En este caso, este vector de ondas es K módulo por la dirección radial, el versor R1, que es la dirección esta que está acá, ¿no? Eso es el K que estoy analizando aquí. El K que estoy analizando acá será el módulo de K por este radiovector, que va en esta dirección, y así con todo, ¿no? Entonces, si yo sé que K es esto, por otro lado, la fase con la que la perturbación llega al punto de interés, este que está acá, es esta que está acá, ¿no? Es K por R1, K por R1, bueno, después menos WT, que es la parte temporal de siempre, más epsilon 1, que es la fase inicial de aquí. ¿Eh? Entonces, esta es la fase con la que la perturbación llega a este punto, la perturbación originada en el segundo, que da lugar a la forma que ya conocemos. ¿Está bien? Por ahora no debería haber nada sorprendente. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, fíjense además que la fase es K por R1. R1 es la distancia desde la fuente hasta el punto que estoy mirando.
Ahora, si yo saco, y esto es un tiempo dado, ¿no? Esto es un tiempo fijo, es la foto, y epsilon 1 es fijo también. Entonces, fíjense que la fase φ1, el valor que tiene acá, es exactamente el mismo que tiene en cualquier punto de radio fijo, ¿no? Por ejemplo, acá, en este punto, llega con la misma fase que acá, y en realidad con cualquier otro punto que no está dibujado el rayo, pero en todos estos puntos, la fase, ¿estamos de acuerdo que la fase es la misma porque R es el mismo? ¿R1 es el mismo? Están todos a la misma distancia radial desde la fuente 1. Por lo tanto, todos los puntos que caen sobre, en realidad es una esfera, en 3 dimensiones, tienen la misma fase. ¿Está bien? Lo que está bien porque es compatible con la idea de que los frentes de onda son esféricos. ¿Está bien? La fase es la misma para todos los puntos de una dada esfera de radio R. Dada. ¿Está bien? Entonces, la condición de fase constante es que K por R sea constante. Mientras se mantenga constante, todos los puntos que mantengan eso constante van a tener la misma fase. Y eso define las superficies, los frentes de onda esféricos asociados a una fuente puntual. Me van haciendo preguntas, por favor, si no entiendo. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a agregar la otra fuente. Les voy a poner una fuente acá, S2. Voy a dejar esta y S2. Y S2 también podría hacer lo mismo. Tengo rayos, acá dibujé 3, y en particular dibujé el que me interesa, dibujé el que sale de S2 y pasa por el punto de interés, ¿no? Y acá vemos como esta perturbación llega al punto de interés. Obviamente, de una manera, la contribución tiene que ver con la fase con la que llega, con K2. K2, acuérdense que K2 es un vector que tiene que ver con la dirección del rayo y tiene como módulo el número de onda, que como vamos a trabajar, que el módulo va a ser igual a K1, ¿no? Porque las longitudes de onda de las dos perturbaciones vamos a asumir que son iguales. Pero en principio entonces, la fase con la que llega la perturbación O2 es K2 por R2, donde R2 ahora es lo que tiene que recorrer la perturbación desde la fuente 2 hasta el punto de observación, bueno, la parte temporal y la fase inicial de la segunda fuente. Todo eso define φ2, que es la fase con la que la perturbación llega al punto de observación desde la fuente 2. Fíjense que E1 es un vector, la amplitud de esta es un vector, esta es otro vector, y eso hace que yo acá tenga, supónganse, la suma de estos dos vectores, el vectorcito azul y el vectorcito rojo, en realidad. ¿Está bien? Por cómo es la geometría, el vectorcito azul queda así, y el vectorcito rojo queda así, y la suma, bueno, será una suma de vectores que me da el vector total, que es este que está acá. Es la suma de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno. Entonces, las perturbaciones se suman como vectores. Se suman como vectores. O sea, y para ver el vector es muy importante saber la fase 1 con la que llega, y para ver quién es el vector proveniente que provee la segunda fuente, es muy importante ver esta fase que está acá. Entonces, y esto lo podría generalizar, podría poner más fuentes, y el razonamiento sería el mismo. Acá debería poner, por ejemplo, un más campo 3, producido por una fuente S3 que está en un lado, y que va a llegar al punto de observación con una amplitud y coseno de una fase φ3, ¿no? Que tiene que ver con el recorrido. Y así podría ser con n fuentes. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero ahora nos vamos a quedar con solo dos. Entonces, lo que nos va a interesar acá es, bueno, eso es en este punto, pero ¿cuánto valdrá, si tengo estas dos fuentes, cuánto valdrá el campo total en este punto, por ejemplo, o en este punto, o en este punto? Bueno, lo que tengo que hacer es hacer este análisis donde R, el punto de observación va cambiando, así que me va a interesar, por ejemplo, si me interesa acá, en este punto que está acá, cuál es este recorrido, cuál es este recorrido, para saber cómo son estas dos cosas y en definitiva entender quién es φ1 y quién es φ2, para ver cómo se suman. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ahora bien, yo podría hacer esto y ver cuánto vale el campo total, el campo eléctrico, en todo punto del espacio para un dado tiempo, ¿no? Tengo que hacer esta cuenta
para todo punto del espacio y ver entonces el campo, eh, el campo vectorial que me dice la perturbación en todo punto del espacio a un dado tiempo. ¿Tá? Ahora, a medida que pasa el tiempo, ese campo va a cambiar. Si yo me paro, por ejemplo, acá, ahora está así, pero en el instante siguiente las dos ondas van a avanzar un poco, ¿no? Entonces la perturbación ahora va a ser diferente, porque la fase acá cambió, y la fase acá cambió. Cambió por lo mismo, pero cambió φ1, cambió φ2, la suma va a cambiar. Entonces, esta cosa que está acá, en un dado punto, es una función del tiempo porque las fases dependen con el tiempo y de hecho cambian con una frecuencia omega. Ahora, esa frecuencia es muy alta para la luz, ¿no? Entonces, todo el tiempo, si yo instante a instante, lo que pasa en este punto va a cambiar todo el tiempo, muy, muy rápido. Entonces, como ya vimos antes, lo que va a tener interés práctico no es el valor instantáneo del campo en un dado punto, sino me voy a concentrar en una especie de valor promedio. Y se acuerda que lo que habíamos analizado era no directamente el campo, sino esta cantidad, epsilon 0 por c, por el módulo del campo al cuadrado, eso me daba la energía por unidad de área instantánea que proveía la perturbación a un dado punto. Bueno, si yo tomo el promedio temporal de eso, ¿cuánta energía llega por unidad de área en un periodo, suponete en promedio, en un periodo? Esto es lo que significa, acuérdense de los corchetes, es hacer el promedio temporal de lo que tengo adentro. Entonces voy a tener una idea de la energía media que estás depositando las perturbaciones en este punto, y esto va a quedar independiente del tiempo, es el promedio. Y entonces lo que va a quedar es una función, esta es la irradiancia, que me va a decir dónde se localiza especialmente la energía de la onda. En promedio, cuánta energía llega acá, cuánta energía llega acá, cuánta energía llega acá, cuánta energía llega acá. ¿Está? Entonces, y esto es lo que nos va a interesar. Esto es lo que nos va a interesar. Perdón, una pregunta. Sí. Capaz que ya lo dijeron varias veces, pero irradiancia no es lo mismo que intensidad. Lo vamos a, sí, sí, vamos a llamarlo intensidad también. Ah, bueno, no, por lo que vimos en Lago, que creo que Sí, sí, llamaban sí. a esto Sí, intensidad. sí, sí. Irradiancia o intensidad. Sí, sí. ¿Eh? Lo importante, En la, sí, es así. en la ecuación de abajo, ¿la T es un subíndice o está multiplicando? No, esta T lo que indica es que el promedio se hace en el tiempo, en un periodo de tiempo. Ah, listo. Sobre qué variable estoy haciendo el promedio. Así que si yo tengo una función de dos variables y hago el promedio sobre la variable temporal, esto me queda solo función del R, de la posición. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplito para empezar a bajar a tierra sistemas concretos. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que creo que ustedes ya tienen la noción en la cabeza, de qué pasa cuando en un estanque, en lugar de tener una única fuente, tienen dos fuentes. Entonces imagínense que este es un estanque de agua, de hecho lo es, y acá tienen como dos puntas que suben y bajan, ¿no? Y cada punta entonces actúa como fuente puntual, provocando una perturbación, que la perturbación en este sistema tiene que ver con las olitas, o sea, el alejamiento de la chatura, y las olitas cuando pasa la ola tengo una cresta y después tengo un valle, y eso es un perfil, y a medida que pasa el tiempo, ¿no? Las olas avanzan. Bueno, ustedes saben lo que es esto, ¿no? La imagen esta. Entonces, lo que tenemos acá es un ejemplo de este tipo de perturbación. Tengo una fuente, otra fuente, a esta fuente, esto sería la altura de la olita, ¿está bien? Que sería un vector que sale de la pantalla, la dirección es en la dirección que entra y sale de la pantalla, esto. Y como es una onda que viaja, ¿no? La descripción, como ya vimos, es esta que está acá, y lo mismo para la perturbación producida acá. Ahora, en cada punto del espacio van a llegar las dos. ¿Bien? Entonces, en cada punto del espacio, lo que va a interesar es la perturbación total, es la suma de las dos. Bueno, y lo que se ve acá es que hay algunas direcciones, ya se ve en este ejemplo, hay algunas direcciones donde la perturbación es máxima, o sea, las olas, la amplitud de oscilación es muy grande, pasan olas del tamaño muy grande, y hay otras direcciones, por ejemplo, estas que están acá, que se ve medio así, donde la perturbación es muy, muy chiquitita. Casi que ni se altera el nivel de agua. ¿Eh? Entonces,
cuando ustedes, si ustedes pudieran ver, esta dirección, por ejemplo, es una dirección de máximo, esta dirección es una dirección de mínimo desplazamiento, esta es otra de máximo, de mínimo, y lo mismo para el otro lado. ¿Ven? Hay direcciones de calma y hay direcciones de perturbaciones muy pronunciadas. Entonces, ¿por qué aparecen esto? Bueno, va a tener que ver con lo que sucede con la suma. Vamos a ver ahora que en cada punto del espacio la perturbación total depende de, bueno, de las amplitudes. Ahora vamos a hablar un poquito de esto que estoy diciendo acá, que depende del resto. Depende de las amplitudes con las que llegan, pero también obviamente de las fases, por lo que acabamos de ver. De las fases, y más que nada, si asumo con fase constante, la dependencia con la posición donde estoy mirando tiene que ver con la dependencia de la fase total acá con K1R1 y acá con K2R2. Los caminos que tienen que recorrer las perturbaciones, por ejemplo, para llegar a este punto, el camino que tengo que recorrer desde acá hasta acá no es el mismo que el que tengo que recorrer desde acá hasta acá. Eso va a hacer que las fases, en principio, este no va a ser igual a esto, y bueno, va a tener lugar una diferencia de fases que va a dar cuenta de que es lo que vamos a ver ahora, de esto que está acá, que haya direcciones de máxima y direcciones de calma, de mínima perturbación. En este ejemplo, estas amplitudes se mueven como vectores, tienen que ver con la altura de las ólitas, así que se mueven en la dirección, como ya les dije, que entra y sale de la pantalla, y la dependencia con R, nosotros la vamos a despreciar, pero tiene que ver, imagínense, si ustedes imagínense la figura, están perturbando en un punto un estanque, creo que ustedes pueden tener la idea de que a medida que la ola va avanzando, la amplitud de la ola se hace cada vez más chiquitita, ¿no? Hay una dependencia con el radio de la amplitud de la ola, y eso tiene que ver con que la energía que yo usé, que yo inyecté al principio, es la misma que se usa para levantar todos los puntos y volverlos a bajar. Y claro, cuando el frente de onda crece, cada vez involucra más puntos, así que por un argumento que no vamos a entrar acá en detalle, pero ustedes pueden empezar a ver, de conservación de energía, no puedo, a medida que tengo más puntos que levantarlos a todos con la misma intensidad. Entonces, a medida que va avanzando y el frente de onda se agranda, la amplitud va decreciendo. Eso da cuenta, en un caso general, de la dependencia de la amplitud con R. Por otro lado, en este ejemplo, lo que estamos haciendo es subiendo y bajando las dos puntitas al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿cómo van a ser ε1 y ε2? En este ejemplo de que estoy mostrando, ¿Iguales? van a ser iguales. O sea, no sé cuánto valen, pero van a ser iguales. Ahora, si yo, por ejemplo, estuviera con un dispositivo que haga así, que cuando uno está arriba, el otro está abajo, ¿está bien? Voy a tener el mismo efecto, pero ahora las fases iniciales van a ser distintas, van a estar desfasadas en pi sobre 2, por ejemplo. ¿Está bien? Pero en este ejemplo, si yo digo subo y bajo al mismo tiempo, ε1 es igual a ε2. ¿Está bien? Bueno. Y entonces lo que nos va a interesar acá, si bien esta cuenta es el campo total, lo que nos va a interesar es esta cantidad. En promedio, ¿cuánto sube y baja? Fíjense que esto es la amplitud al cuadrado, es el alejamiento de cero, tanto para arriba como para abajo, pues lo elevo al cuadrado. Esto es la amplitud al cuadrado. ¿Y cuánto vale esa amplitud al cuadrado en promedio durante un periodo? ¿No? Y entonces lo que vamos a ver es que acá, durante un periodo, casi ni me muevo, así que la intensidad va a ser 0. Y en los puntos donde subo y bajo muy abruptamente, este número va a ser muy grande. Entonces voy a tener zonas de muchas olas en promedio y zonas de muy pocas olas en promedio, de mucha irradiancia y de poca irradiancia. Entonces lo que vemos es que la energía involucrada, emitida por estas fuentes, no se distribuye homogéneamente en el espacio. No se va a distribuir homogéneamente en el espacio, porque en esta parte casi que no llega energía, en esta parte llega atraviesa mucha energía, en esta parte no llega. Entonces hay zonas donde la irradiancia es 0, en promedio no llega energía, y hay zonas donde llega mucha energía. La energía no se distribuye homogéneamente en el espacio por el efecto de la interferencia esta que estamos viendo, de la superposición de estas dos perturbaciones. ¿Preguntas? Perdón, yo estoy un poco confundida con... Creo que yo pensaba, en el laboratorio no llegamos a entender todo, y pensaba que eran las líneas que están en el otro sentido, las que
corresponden a menor y mayor intensidad. ¿Cuáles son las que están en el otro sentido? Las franjas que son con negras o blancas, ¿Sí? yo pensaba que esas eran las zonas de más, Perdón, ¿estas que están acá? sí, las franjas que No, van como perpendiculares a esas que dibujaste vos no, esos son con mínimas. esas son las olas, esos son los frentes de onda. ¿Eh? Esas son las solitas. Ok. Acá las estás iluminando desde abajo y por eso las zonas de más altura las ves de un color y las de menos altura las ves más o menos brillantes. Estás viendo el perfil de alturas con esto. Entonces, estas son los frentes de onda. Pero fíjate que hay direcciones, no sé si se ve acá, ahora lo vamos a ver. ¿Es esto que Que está se ve acá? más borroso. El más borroso Sí. es porque ahí ni se mueve. Ahí O sea, cuando uno, eso es lo propio del fenómeno de interferencia, claro, el patrón esas líneas. exacto, exacto. Estas líneas que están Ah, acá. En estas direcciones, esta es una foto. Si yo, pará. Vamos a hacer esto, mira. Vamos a hacer esto. Uy, ¿qué pasó? Uy, un segundito. Un segundito. Ahí va. Bueno, ¿se ve esto? sí, Bueno. Entonces acá tenemos una animación. Acá tenemos las dos fuentes, una fuente acá y otra fuente acá. Están en fase. Están en fase cuando una es máxima, la otra es máxima, cuando una es mínima. O sea, están subiendo y bajando al mismo tiempo. Y lo que se ve son las olitas, cómo avanzan, ¿no? Y se ve la superposición de las dos. Se ve la superposición. Entonces, fíjate que esta zona que está acá, esta zona que está acá, es la zona que yo te digo que es un mínimo. Esta zona, por ejemplo, que está claro, acá, es una zona donde la perturbación, las olas son muy altas y los valles son muy bajos. Entonces, la perturbación es muy grande. Entonces, claro. y ahora fijémonos en lo siguiente. Yo voy a poner este punto de observación, ¿no? Entonces, acá estamos viendo exactamente qué es lo que está pasando. En este punto, las dos fuentes están en un máximo, ¿no? Justo las agarré en un máximo. Y este es el perfil de perturbaciones que involucra la propagación desde la fuente 1 hasta el punto donde estoy mirando, y lo mismo de la fuente 2 hasta el punto donde estoy mirando. Entonces, fíjate que las dos llegan prácticamente con la misma fase, ¿no? Sí, Y te das cuenta de eso porque las dos están en un mínimo acá. Y si yo dejo pasar el tiempo, bueno, van a cambiar, pero las dos te das cuenta que acá la perturbación llega en fase, ¿no? Están siempre en fase. Cuando uno dice todo para arriba, todo para arriba, todo para abajo, todo para abajo. Entonces la superposición acá siempre va a ser el doble, todo para arriba, o el doble, todo para abajo. ¿Está bien? ¿Y eso por qué es? Porque el camino R1, que es este que está acá, para este punto, justo está en el medio entre las dos. Lo voy a... Perdón. ¿Cómo es que se...? Ah, sí. Yo lo que estoy viendo es este punto que está acá, ¿no? Se ve que el camino desde la fuente de arriba es el mismo que el camino de la fuente de... Lo que tiene que recorrer la perturbación para llegar al punto donde estoy mirando es lo mismo, desde los dos, sí, ¿no? Y por eso R1 en módulo es lo mismo que R2 en módulo. Así que esta parte es igual a esta. La parte temporal es la misma. Y ya dije que estaban en fase. Así que Phi1 para todo momento va a ser, en este punto, va a ser lo mismo que Phi2 para todo momento. Así que todo esto va a ser lo mismo que todo esto, y cuando un coseno esté en el máximo, el otro también va a estar en el máximo. Cuando uno esté en el mínimo, el otro también va a estar en el mínimo. Y por eso tenés máxima perturbación cuando superpones los dos en este punto. ¿Está bien? Ahora, claro. Y en este caso, los E0 son iguales, claro. pero podrían no serlo, y igual esa sería una zona Sí, de igual máximo. vamos a trabajar con, en principio vamos a trabajar con que las fuentes, vamos a despreciar la dependencia con R,
que no decae mucho la amplitud, vamos a suponer eso, que tratamos cerquita, y además vamos a suponer que las dos son iguales. Las dos amplitudes son Listo. iguales. Entonces, entonces, vamos a ver este punto que está acá, que es un mínimo. ¿Está bien? Ahora, fíjate que ahora las dos salían en fase, ¿no? Pero para llegar al punto el camino de abajo es un poco más largo que el camino de arriba. ¿Está bien? O sea, R2 es más grande que R1. Para llegar a este punto, desde 2 tengo que recorrer un camino R2 más grande, de longitud más grande que R1. Entonces, esto va a ser diferente a esto, y va a haber una diferencia de fases. Entonces, cuando este coseno esté en un máximo, este no va a estar en un máximo. No sé, ahora vamos a ver dónde va a estar. Vamos a ver que justo para el punto que está acá, este ángulo hace que el coseno esté acá abajo, y el ángulo φ2, esta distancia R2, hace que toda esta fase haga que el coseno de la fuente 2 esté acá arriba. ¿Está bien? Entonces, cuando yo, y eso en un determinado momento, pero a medida que pasa el tiempo, la fase 1 cambia, la fase 2 cambia, pero la diferencia de fase inducida por la parte espacial queda constante porque estoy analizando este punto en particular. ¿Está bien? Entonces R1 es fijo dado este punto y R2 es fijo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, fíjate que las perturbaciones, cuando uno siempre es máximo, una siempre es menos la otra, por cómo están ubicadas R1 con respecto a R, perdón, con respecto a la S1 y S2. Entonces, en este punto, siempre que una le diga anda para arriba, la otra le dice anda para abajo. ¿Está bien? Lo ves acá. Y entonces, esto lo que hace es generar que en este punto que está acá, la perturbación sea cero, para todo tiempo. No es que no llega perturbación 1 y 2, es que cuando uno le dice para arriba, el otro le dice para abajo, y todo el tiempo se llevan la contra. Están Claro, exactamente perfecto. desfasadas. De hecho, si vos te fijás, a ver, un segundito. Ahí. Bueno, fíjate, lo que está en rojo es el camino que tiene de más R2 con respecto a R1. Y fíjate que en este caso, el camino que tiene de más es media longitud de onda. Una longitud de onda sería desde acá hasta acá, lo que tiene de más es media longitud de onda. O sea que la diferencia entre los dos caminos es media longitud de onda. Ahora, si vos agarras un coseno y lo corres media longitud de onda, vas a hacer coincidir máximos con mínimos. Y eso es Sí, por esa razón, acá tenés que cuando uno dice para arriba, el otro dice para abajo. Porque lo que tiene de más uno es media longitud de onda y por lo tanto me desfasa todo en media longitud de onda y eso significa que voy a hacer coincidir máximos con mínimos. Ahora, ¿está bien? Ahora fíjense, ya que sí, estamos, perfecto. sigamos en el baile. ¿Qué pasa? Hay más puntos. Acá tendría otro máximo. ¿Está bien? Y acá tendría otro máximo también, otra dirección de máximo, que son estas que están acá, máximo, 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 ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir por qué acá tengo un máximo? Si me lo dicen, me pone muy contento. ¿Qué pasa en este punto? ¿Los caminos son iguales? No, no son iguales. ¿Y No, el de la fuente de abajo es más largo. en cuánto se diferenciarán? ¿En cuántas longitudes de onda? Si tengo que medir la distancia en longitud de onda, ¿cuántas longitudes de onda? ¿En dos? En dos. Entonces fíjense que la diferencia es, bueno, es dos longitudes de onda. Pero si yo muevo una cosa que es lambda periódica en lambda, o 2 lambda, o 3 lambda, máximo van a seguir coincidiendo con máximos. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, cuando los caminos difieren en en un número entero de veces lambda, por ejemplo acá 2, fíjense lo que pasa en donde estoy mirando. De vuelta, cuando uno dice máximo, el otro dice máximo. Cuando uno dice mínimo, el otro dice mínimo. Así que de vuelta la interferencia es sumamente constructiva. ¿Está bien? Pero una pregunta, ¿y cuando van las dos ondas, el máximo que generan no es el doble del máximo que generaría Ahora, cada ahora, una? ahora vamos a ver cuándo. Ahora vamos a ver cuantitativamente cuánto es. Sí, es el Ok. doble. Es el doble. Porque suman lo mismo. ¿Está bien? Suman lo mismo. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Pero se entiende conceptualmente lo que está pasando? Sí, sí, perfecto. Ahí sí.
Y entonces, y lo mismo pasa con los mínimos, los distintos órdenes de los mínimos. Por ejemplo, acá, si yo cliquera acá, en este que está acá, ya ven que es un mínimo. ¿Por qué es un mínimo? Bueno, los caminos son diferentes, pero ¿en cuánto difieren? ¿En qué tan diferentes son medidos en longitud de onda? Bueno, a ver si lo puedo poner en uno que se vea bien. Espera. Ahí, a ver si se ve bien. Fíjense, en la parte roja es la diferencia de caminos. De acá en adelante recorre el mismo camino. La diferencia está en esto de más que tiene, en este caso, el R1 con respecto a R2. K1 R1 es más grande que K2 R2. R1 ese tiene esto de más. Y fíjense, tiene una longitud de onda, dos longitudes de ondas y media. ¿Ven? Este medio de más, porque si tuviera solamente dos longitudes de onda, estaría igual, deberían coincidir acá. Pero este medio de más es el que hace que un máximo coincide con el, o sea, que uno sea menos el otro. Es el medio de longitud de onda. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, vamos a dejar esto un poquitito. Y entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Que todos los puntos que cumplen, bueno, donde estas fases, Φ1 y Φ2, son iguales, o si no son iguales, ¿cuánto tiene que valer? O sea, pensemos, porque estamos viendo en función de R, pero lo mismo se puede pensar en función de las fases. Si yo tengo coseno de un ángulo, Φ1, ¿cuánto tiene que haber Φ2 para obtener el mismo coseno? Profe, ¿tiene una duda? Sí, dale. Ahí arriba a la derecha está que E01, dependiente de R, es paralelo a E02 o no Sí, sé es qué paralelo. símbolo Sí, es. es paralelo. Los dos son así, son vectores y los dos entran y salen de la pantalla. No son las alturas de Ok, las ok. unidades. Pensé que estaba entendiendo mal, gracias. No, 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 sí, es paralelo. Bueno, entonces la pregunta es, supongamos que este ángulo vale Φ1. ¿Qué ángulo Φ2 me produce el mismo coseno? Y el mismo, más o menos, un múltiplo de 2pi, un múltiplo entero. Claro, ¿se entiende eso? O sea, si Φ1 vale un ángulo, coseno de ese ángulo me da algo. Φ2, bueno, obviamente, si vale lo mismo que Φ1, es el mismo ángulo, coseno me va a dar lo mismo. Ahora, si Φ2 no es el mismo que Φ1, pero difieren en un número de veces entero 2pi, como el coseno es 2pi periódico, voy a tener el mismo valor de coseno. Así que con el valor a un dado punto, voy a llegar con la misma fase, con una fase equivalente en realidad, tal que cuando yo la meta acá adentro voy a tener el mismo valor de coseno y por lo tanto cuando uno es máximo el otro va a ser máximo, cuando uno es mínimo el otro va a ser mínimo, siempre y cuando la diferencia entre las dos fases con las que lleguen sea el número entero de veces 2pi. ¿Saben? Un número entero de veces 2pi. ¿Eso está claro? Sí. Sí, Entonces, sí. fíjense que la diferencia de fases es todo esto menos todo esto. Como estoy asumiendo que están en fase inicial, en la misma fase inicial, esto se va. La dependencia temporal es la misma de los dos, así que la diferencia de fases, Φ2 menos Φ1, es directamente la diferencia de la contribución espacial a las fases. K1 R1, K2 R2. Y los puntos que cumplen que esta diferencia de fase es 2mpi, deberían ser puntos que sean de máxima o de mínima. De máxima, ¿no? Porque todos los puntos que hagan que las diferencias de fases sean un número entero de veces 2pi, cuando uno tenga un valor, el otro va a tener el mismo valor, porque voy a tener que evaluar el coseno en un ángulo igual a este más 2, que difiere solamente en un número entero de veces 2pi, así que va a tener el mismo valor, y la suma va a ser la misma. ¿Está bien? La suma va a ser la misma para todo el tiempo, ¿no? Acá estoy parado en un R que llamo R máximo, porque es un punto donde la perturbación total va a ser máxima, y dejo pasar el tiempo. En esos puntos,
las olas van a ser muy altas y muy bajas. ¿Cómo se hace cuantitativamente esto? Bueno, lo que estoy haciendo acá es el campo total es la suma de los dos. Y ahora fíjense que en lugar de poner K2, R2 acá abajo, pongo K1, R max 1 y le agrego bueno, acá estoy usando el primer orden, le agrego 2pi, acá si no debería poner mpi. Y por lo tanto, como todo esto es igual a esto, lo que estoy haciendo es sumando 2 veces lo mismo, y por lo tanto el campo total en el punto donde estoy parado, que es el punto donde, justamente, supónganse, en este que está acá, donde la diferencia de fase es 2pi, en ese punto la amplitud es 2 veces el campo que tendría producido por una sola de las perturbaciones, ¿no? Es hacer esta cuentita muy fácil, viendo que coseno de esto más 2pi es el mismo coseno de esto solo, y por lo tanto tengo 2 veces lo mismo. Ahora, la intensidad, la irradiancia o la intensidad es el cuadrado de la amplitud, perdón, el cuadrado de la perturbación al cuadrado, perdón, el promedio temporal del cuadrado de la amplitud, que es esto que está acá, por una constante, ¿no? Ahora, cuando yo hago el cuadrado de esto, me aparece un 4 epsilon 0 cuadrado, ¿está bien? Así que me aparece 4 veces, y esto que está acá, cuando lo elevo al cuadrado y hago el promedio temporal, es la intensidad de una única fuente, ¿no? La intensidad, por ejemplo, es la irradiancia o la intensidad producida por una única fuente, esto que está acá, ¿no? Entonces me queda 4 veces y 1, que sería la irradiancia asociada a este campo, pero que este campo que es el que produce solamente esta única fuente. Entonces, en los puntos de máxima, cuando tengo 2 fuentes, veo 4 veces la irradiancia que produciría una única fuente. Veo mucha irradiancia, veo realmente un máximo muy pronunciado. ¿Qué pasa con los puntos de mínima? Estos que están acá, por ejemplo. Estos que están acá. Estos puntos, como les dije, son puntos en donde cuando una perturbación llega diciendo que movete para acá, la otra perturbación llega diciendo movete para el otro lado. Con la misma amplitud, pero para el otro lado. ¿Ven? ¿Y cuándo voy a tener eso? Fíjense, si este es un ángulo, φ1, ¿cuándo tiene que valer φ2 para que el coseno evaluado en φ2 me dé lo mismo que, pero cambiado el signo, que el coseno evaluado en φ1? Bueno, φ2 tiene que ser φ1 más un número entero de veces 2pi, pero además tiene que tener un pi adicional. Ese pi adicional es el que me cambia máximos por mínimos, ¿no? Cuando hay una fase de pi, ¿se acuerdan? Me cambia máximos con mínimos. Entonces, la diferencia de fases entre la fase que llega desde 1 y la fase que llega de 2 al punto donde estoy diciendo que tengo un mínimo, tiene que ser tal que valga esto, que sea 2πm más pi, o lo que es lo mismo, un número impar de veces pi. Un número impar de veces pi. Por ejemplo, si m es igual a 0, esto me da pi, ¿no? Y eso sería, en todos estos puntos tendría una diferencia de fase de pi. En estos puntos que están acá, tendría una diferencia de fase de 3pi. O sea, 2pi más un pi más. En esta dirección tendría una diferencia de fase de 5pi. 4pi más un pi más. Y ese pi adicional a 2mpi es el que me produce el desfasaje que hace que máximos coinciden con mínimos. Entonces, esta es la condición puesta para la diferencia de fases de los mínimos. Los puntos, las posiciones estas que hacen que R2 tenga un valor, R1 tenga un valor tal que la diferencia de fases sea un número impar de veces pi, son los puntos que me van a dar este tipo de interferencia, donde tengo, en ese punto lo llamo R mínimo, donde tengo, en función del tiempo, una perturbación que me llega de esta manera, y la otra, en ese punto me llega de esta otra.
¿ven? Por este pi adicional, este pi impar, que una tiene de más con respecto a la otra. Es esto que está acá. Es esto que está acá, ¿no? Sería esto que está acá. Lo habíamos visto como un desplazamiento de longitudes de onda, ¿se acuerdan? Pero también eso lo podemos ver, una condición de media longitud de onda, acuérdense que estaba asociada con un desfasaje en pi, que es lo que estamos viendo acá. Acá tengo media longitud de onda, este es un desfasaje en pi, acá tendría una longitud y media de diferencia, en este punto, a ver si se ve acá, una longitud y media de diferencia, una longitud de onda y media de diferencia, que se correspondería acá con un desfasaje en 3pi, que sería el orden 1, y así sucesivamente. Y fíjense que en esta situación, cuando el desfasaje es un número impar de veces pi, como siempre, cuando uno dice anda para arriba y el otro dice anda para abajo, el total permanece nulo. El total queda 0. No hay perturbación acá. Entonces, si yo hago esta cuenta analíticamente, lo que estoy diciendo es que en este punto, la primera onda llega con esta fase, la segunda onda llega con la misma fase, pero con un pi adicional, supóngase que m es igual a 1. Y como coseno de un ángulo más pi, esto lo pueden ver así, coseno de un ángulo más pi, ¿se acuerdan la formulita? Era coseno de A, coseno de pi, menos seno de A, seno de pi, coseno de la suma. Coseno de pi es menos 1, y seno de pi es 0, así que todo esto es menos coseno del ángulo. Así que todo esto es menos coseno de este ángulo. Pero si es menos coseno de este ángulo, acá estoy restándole exactamente lo mismo, y por eso da un campo 0 en ese punto para todo tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí. Buenísimo. Bueno, les voy a mostrar entonces lo que ustedes seguramente habrán visto o no en laboratorio, tiene que ver con esto. Entonces, lo que yo veo acá en la derecha, también es una simulación de esto que está acá. Bueno, lo que vamos a ver un poquito más adelante es también cómo dependen de distintos parámetros el patrón de irradiancias espacial que uno obtiene de este lado. Por ejemplo, a ver, antes de eso vamos a ver el applet de la derecha. Acá tengo lo mismo, pero con valores que me permiten ver qué es lo que similar a lo que pasaría con la luz, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo las dos fuentes que están yendo, bueno, muy rápido, muy rápido. Entonces, no estamos viendo como acá que podemos seguir en detalle cómo van avanzando los frentes de onda, ¿no? Porque y todo el tiempo está cambiando, pasando un máximo mínimo, un máximo mínimo, porque a medida que va atravesando el frente de onda en un determinado punto, va cambiando de máximo mínimo, máximo mínimo. Entonces, esta franja que está acá me diría cómo es la intensidad instantánea de energía. O sea, cuánto vale de instante a instante. Lo que tienen acá abajo en la segunda columna es el promedio temporal, es la irradiancia. ¿Está bien? Un segundito. Es esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces, lo que ustedes ven en los laboratorios y lo que detectan es esto que está acá, es el promedio temporal, porque ustedes los detectores no pueden seguir instantáneamente la energía depositada porque oscila muy rápido. Entonces, lo que va a tener sentido es el promedio temporal de esa energía por unidad, de esa densidad de energía, en un dado punto. Y esto es lo que ven cuando, por ejemplo, ponen una pantalla acá. Ven que sobre la pantalla, a esta altura se deposita en promedio mucha energía, acá no se deposita energía, acá se vuelve a depositar energía, y esos son los máximos y los mínimos que ustedes ven sobre la pantalla. Perdón, y entonces lo que me dice en la primera pantalla que es instantáneo, ¿cómo lo llamarías? Esto lo llamo animación. Esto no lo mido. No lo puedo. Pero campo No, perdón, eléctrico, intensidad. sí.
Es la irradiancia instantánea, es esta cantidad Radiancia instantánea. sin el promedio. Sin el promedio. Tiene promedio. Ok. En realidad, claro, sí. En realidad lo que estoy... sí, eso. Yo en la simulación lo que estoy dibujando es el módulo cuadrado de campo. ¿Está bien? El módulo cuadrado de campo. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, esto es para que entiendan cuál es la diferencia entre valor instantáneo de energía depositada y la irradiancia, entendida como el promedio temporal de esa otra cantidad, ¿no? Y es lo que uno mide en el laboratorio, lo que uno ve. Uno no ve esta variación en el tiempo, sino que uno lo que ve es esta cosa que varía espacialmente. Al hacer este promedio temporal, lo único que me queda es la dependencia espacial, que me dice, bueno, acá tengo en promedio mucha energía, acá no me llega nada de energía, acá me llega mucho y así. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un intervalo. ¿Está bien? Nos vemos en 10. 10 y 5 volvemos. Dale. 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 Muy bien.